Hola, ¿qué tal? Soy Gilberto Vázquez, profesor de ciencias, y esto es Ciencias en Casa. A continuación, el tema de este video. Clasificación de la materia. Podemos definir como materia a todo aquello que tiene peso y masa y ocupa un lugar en el espacio. La materia se clasifica de la siguiente forma. La materia está clasificada en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras se clasifican en elementos y compuestos. Las mezclas se clasifican en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Las sustancias puras se clasifican entonces en elementos y en compuestos. Los elementos son sustancias que no se pueden dividir en sustancias más simples. Por ejemplo, el calcio, el oro, el azufre. Los compuestos son sustancias formadas por dos o más elementos. Por ejemplo, el dióxido de carbono, el agua, el hidróxido de magnesio. Las mezclas son sustancias que se dividen en homogéneas y heterogéneas. Las mezclas homogéneas, sus componentes se encuentran en una sola fase, no se diferencian ni a simple vista ni con microscopio. Por ejemplo, café con leche o agua y azúcar. Las mezclas heterogéneas, sus componentes se pueden diferenciar tanto a simple vista como con microscopio. Por ejemplo, arroz con pollo, ensalada de frutas. A las mezclas homogéneas también se le conocen como disoluciones. Las disoluciones están compuestas por soluto y solvente. El soluto es lo que se encuentra en menor cantidad. El solvente es lo que se encuentra en mayor cantidad. Por ejemplo, en un vaso con agua y azúcar, el azúcar sería el soluto. El agua sería el solvente. Podemos encontrar disoluciones en los tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Un ejemplo de una disolución en estado sólido son las aleaciones, que son mezclas de metales. Un ejemplo de una disolución gaseosa es el aire, una mezcla de gases. Un ejemplo de una disolución líquida es café con leche. Aquellas disoluciones en donde existe una menor cantidad de soluto del que el solvente puede disolver se le llaman insaturadas. Por ejemplo, un vaso con agua con una cucharadita de azúcar. Aquellas disoluciones donde existe una mayor cantidad de soluto del que el solvente puede disolver se llaman sobresaturadas. Por ejemplo, un vaso con agua con 5 cucharaditas de azúcar. Aquellas disoluciones en las que existe un equilibrio dinámico entre el soluto y el solvente se le denominan saturadas. Por ejemplo, un vaso con agua con 2,5 cucharadita de azúcar. Podemos definir solubilidad como la cantidad máxima de soluto que se puede disolver en un disolvente a una temperatura dada. Existen varios factores que afectan la velocidad de una disolución. Veamos. El primer factor que afecta la velocidad de una disolución es el aumento de temperatura. Entre mayor sea la temperatura del solvente, mayor será la solubilidad. El segundo factor es la agitación. Facilita el contacto entre las partículas del soluto con el disolvente. El tercer factor es el grado de trituración. Entre más fino sea un soluto, mayor será la solubilidad. Coloides.
Podemos definir coloides como una mezcla de sustancias donde una partícula está suspendida en otra partícula, sin formar una sola fase. Los coloides están compuestos por dos fases: fase dispersa, que es la sustancia que está en menor cantidad, y fase dispersante, que es la sustancia que está en mayor cantidad. Algunos ejemplos de coloides son crema batida, espuma de jabón, las nubes, natilla, gelatina, acero.